Un saludo especial para mis hermanos en Cristo Jesús. Que la paz de Dios sea con todos vosotros. Hoy vamos a tener un estudio muy, pero muy importante sobre la misión evangelística de la Iglesia en tiempos de pandemia. Hace algunos años atrás, un hombre descendiente de los incas se levantó sublevándose contra los españoles. Los españoles lo lograron capturar. Agarraron 4 caballos de las 2 manos y de los 2 pies, le pusieron unas sogas y lo jalaron entre 4 caballos. El hombre era muy fuerte, resistió, pero finalmente lo mataron. Y uno de los poetas escribe un cántico, un coro, que cita así: lo harán volar con dinamita, en masa lo cargarán, lo arrastrarán a golpes, lo llenarán de pólvora la boca. Lo volarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, machacarlo, pisotearlo, desarmarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de sus sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra, ha de volver y no podrán matarlo. Algo así dijo Jesús sobre su iglesia y sobre su misión. En el libro de Mateo 16:18, Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno querían destruir la iglesia que no cumpla su misión, quería sobornarla. Muchos aceptaron el soborno, pero otros se mantuvieron firmes. Y aparentemente el diablo triunfaba con la Inquisición, pero otra vez aparecía y resucitaba y seguía cumpliendo su misión. La diferencia es que este revolucionario descendiente inca Túpac Amaru ha muerto, su causa ha sido aplastada. Pero la iglesia y su misión revolucionaria contra Babilonia sigue todavía en pie. Ha de triunfar y producir la caída de Babilonia. Misión cumplida. Babilonia ha caído, tiene que pronunciar. Sus tinieblas han sido disipadas. Cita el 4º ángel de Apocalipsis 18. Querido hermano que nos está observando, el libro de Apocalipsis 18 muestra la misión mía, la misión de usted, la misión de toda la iglesia en este tiempo de peligro. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cómo se nos observa al pueblo de Dios, que está simbolizado por un ángel volando por el cielo, que todos lo ven? El ángel está volando, está en acción. Nuestro nombre, Movimiento de Reforma Adventista, el 7º día, Movimiento de Reforma, es que es algo que se está moviendo, no es algo estático. Si no somos misioneros, no compartimos el evangelio, no ideamos formas para poder evangelizar en estos tiempos difíciles, no somos parte de la profecía, no estamos escritos acá, porque ahí dice: y vi descender del otro ángel, descender del cielo, teniendo gran poder, la tierra fue alumbrada con su gloria. Ángel bíblicamente es mensajeros, puede ser un ángel del cielo o también un mensajero terrenal, pero acá está hablando en forma literal. Ángel simboliza el movimiento, un pueblo que se une para llevar el mensaje. Y Apocalipsis 14, hablando del segundo ángel, ahí habla a toda nación, tribu, lengua y pueblo también, ¿no? Relacionado con el mensaje del primer ángel. Y alumbra toda la tierra con su gloria. Jesús dijo: y predicar el evangelio a toda criatura. No les dijo a los ángeles que están en el cielo, sino a su pueblo, a su iglesia. Y será predicado el evangelio a todo el mundo y vendrá el fin. Y luego dice que ha caído Babilonia, y luego dice: salid de ella, pueblo mío. Esa es la misión que está profetizada, el triunfo, misión cumplida. El pueblo de Dios va a triunfar. Así que, hermanos, ¿pero de qué medio se va a valer la iglesia? ¿Cómo va a poder cumplir esta obra que está aquí designada, delineada para el pueblo de Dios? Muchos me dicen: hermano, la iglesia ha cerrado, ¿cuándo vamos a reunir? No estamos haciendo nada. Pero yo les digo:
en estos tiempos. La iglesia está haciendo más, mucho más que en los tiempos antes de la pandemia. Los templos han cerrado, pero la iglesia, la escuela sabática, la obra misionera, el evangelismo, eso sigue, se sigue expandiendo de otras formas, pero se sigue expandiendo la obra de Dios. Así que, hermanos, ¿qué métodos vamos a usar? Hay un método muy importante que se llama el evangelismo a través de grupos pequeños. Se pueden generar grupos pequeños personales, pero también grupos pequeños virtuales. Y vamos a ver un poquito sobre las bases teológicas de los grupos pequeños y cómo podemos emplear estos medios que Dios puede tener también para nosotros. Recordemos al profeta Jeremías. Dios le dice al profeta Jeremías: tú tienes que dar este mensaje que yo te voy a dar, tú tienes que transmitirlo, tú tienes que compartirlo. Y venía Jeremías donde estaba una multitud, sea en el templo, en el mercado, y se paraba, decía: así dice Jehová, Dios de Israel, este pueblo va a ser castigado por sus pecados. Arrepiéntanse, conviértanse y yo perdonaré, dice Dios. Pero un día Dios le dice o le inspira al profeta. Le dice: mire, tú tienes un amigo, tú tienes un amigo que es muy culto, se llamaba Baruch. Ahora tú le vas a decir a Baruch que él lleve el mensaje. Lo que yo te digo, cuando tú no puedes, le vas a decir a Baruch y Baruch lo va a transmitir al pueblo. Y en algunos casos, Baruch tal vez tuvo que decir: Dios ha dicho a través del profeta Jeremías, esto ha dicho, esto ha dicho. Pero ellos no eran omnipresentes como Dios. Entonces ahora ahora dice: escribe. Le dice: esa profecía, eso es lo que yo digo, lo vas a escribir en tablillas o en cuero o en papiros, y lo vas a escribir y lo vas a dar a las personas, y si vas a hacer 3, 4 réplicas, entonces lo van a leer al mismo tiempo en diferentes partes y va a llegar a partes donde yo ya no podemos llegar. Entonces ahí se genera la burocracia, ¿ves? Ya no era Dios y el profeta hablando, sino ahora ya era Dios, el profeta, ahora era Baruch, luego Baruch escribía, luego él llevaba los rollos, los mensajes, y así se expandía la obra. Era un poco más burocrático la situación, pero podían llegar a muchas y muchas más personas. Entonces, queridos hermanos, la tecnología, los medios que utilizaban en ese entonces, el soporte tecnológico, a veces habían escrito, como la ley de Dios fue escrita en donde, tablas de piedra. Los otros tuvieron que escribir en cueros de animales y ahí escribir los rollos. Y eso era muy, pero muy dificultoso. Pero ahí tenía que hacerse. Ese era el soporte tecnológico para que el mensaje de Dios llegara a otras partes. Con el tiempo se ideó este soporte tecnológico, la Biblia. Pero ahora estamos viviendo en otros tiempos, periodos donde podemos transmitir el mensaje a través de soportes tecnológicos modernos y podemos también llevar el evangelio, ser un Baruch en tiempos modernos que no recibimos la visión directamente, decimos: así ha dicho Jehová. Pero podemos transmitir el mensaje, el santo mensaje de Dios, siendo medios, canales, con soportes tecnológicos que no había en los tiempos de Baruch, de Jeremías, porque ahora tenemos otros medios para poder comunicar el santo mensaje de Dios. Hermanos y hermanas, Dios nos invita. La Biblia dice, hay un pasaje muy hermoso en la palabra de Dios que nos dice que nosotros somos sus testigos. La iglesia de Dios es sus testigos. Miren cómo dice en la palabra de Dios el profeta Isaías: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Cada uno de los que estamos aquí somos testigos de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que compartamos el evangelio y utilicemos los medios que Él nos da para poder llegar a muchas almas.
que podamos tener mucha atención para entender esto. Ahora vamos a ver la base teológica de la formación de los grupos pequeños, que en época de pandemia lo tenemos que adaptar para formar grupos pequeños. En el libro de Génesis, capítulo 1, vemos ahí en la creación, vemos una postura profundamente relacional de Dios. Dios crea los animalitos, Dios crea la tierra, e inclusive le da poder, dice, produzca la tierra árboles grandes. Y a los árboles dice, tienen que producir frutos, semillas. Y luego crea también a los animalitos, le dice, ustedes tienen que multiplicarse. Y luego le dice al hombre, al crear al hombre, a la mujer, Génesis 1, 26 al 28, ahí vemos que crea una comunidad, 2 personas. Y ahora dice, ustedes procréense, ustedes no pueden vivir juntos, separados, solos. Yo los creo para que estén siempre relacionados. Le dice, ustedes van a estar dirigiendo a los animales, ustedes van a ser los que administren esto, pero siempre el hombre no podía estar solo. Tenía que estar siempre acompañado, inclusive los animales. Entonces, queridos hermanos, en el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. En el libro de Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí la presencia de la forma plural del verbo hagamos y el adjetivo posesivo a nuestra imagen implica que el ser divino está compuesto por una pluralidad de personas. En Éxodo, Génesis 11:7 también hay un versículo importantísimo de que aún el modelo interplanetario de la divinidad es el modelo también de la iglesia. Podemos decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman un grupo pequeño, donde ambos, entre ellos, hacen muchas cosas. En 11:7 dice de Génesis, ahora pues descendamos, confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Otra vez, la pluralidad. Vamos a hacer esto, ¿no? Y luego tenemos también en Isaías 6:8. En Isaías dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces no nos queda duda de que el Dios revelado en el Antiguo Testamento posea una dimensión ontológica comunitaria que se articula, actúa y revela en una comunión de personas divinas. Por eso Él, al crear la humanidad a su imagen, Dios instaló en la criatura la dimensión relacional, lo que permite implicar la necesidad humana de una vida en comunidad. En Deuteronomio 32:30 dice, 1 persigue a 1000 y 2 hacen huir a 10.000. En el libro de Eclesiastés 4, 9, 10 al 12 dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Si cae el uno, le levanta el otro. Ay de aquel que cae y no tiene quien lo levante. Si 2 se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Vamos a sacar una lección. La Biblia dice, mira las bestias, ellas te enseñarán. Tenemos un hermano, Evander, justo estuvimos hace poquito con un grupo pequeño, tenemos un grupo pequeño, él es de San Pedro de Atacama, nuestro grupo pequeño que nos reunimos para estudiar la Biblia, el año bíblico, es una hermana de Calama también, Elizabeth se llama, una hermana que es peruana pero vive allá, es de la otra reforma que está también estudiando con nosotros, y tenemos también a unos hermanos que él invitó, el hermano Evander invitó a sus 3 amigos, se conectaron también conmigo, a 2 hermanos de allá de Cabrero, adventistas, simpatizantes de la Reforma ya. Así que ahí tenemos nuestro grupo donde estudiamos, oramos, cantamos, analizamos. Y
y él es experto, este hermano, en crianza de caballos, y él nos ha dado muchas charlas en nuestros grupos pequeños también, y él conoce mucho de esto, ¿no? Pero hay una lección importante que podemos sacar. Los caballos viven en manadas, los caballos salvajes viven en manadas. El conjunto de la manada protege de los peligros de los depredadores. Los caballos son gregarios por naturaleza, en la manada, y la huida representa su herramienta de supervivencia. Siempre que todos los caballos, yeguas de la manada estén pastando, dormitando, la vigilancia es llevada a cabo por algún miembro de la manada que está atento a algún posible peligro. Dentro de una manada hay diferentes grados de mando. La manada se organiza con una o dos yeguas maduras que son las dominantes y son las que se encargan de encontrar agua y alimentos para los demás miembros del grupo. Los caballos en libertad disfrutan a lo largo de la jornada jugando, comiendo, cesteando, aseándose mutuamente. Están y siempre realizan las tareas de vigilancia. El aseo cotidiano entre los caballos se realiza mordisqueándose las crines y el lomo unos a otros. Otro efecto positivo de la limpieza es que les relaja y crea vínculos afectivos entre ellos. Los caballos, queridos hermanos, no tienen garras, caninos para defenderse así como los leones, como los tigres, como otros que tienen armas sofisticadas. Ellos no. Su protección de ellos es la unión entre ellos. La unión hace la fuerza. Así es, esa es su defensa. Si no están unidos, corren el peligro de ser muertos, comidos por algún animal peligroso que las acecha. Y esta gran lección de protección y ayuda, hermanos, mutuo también se aplica a nuestra comunidad llamada iglesia, también llamada por Cristo manada. Así también le llama Dios a la iglesia, a su comunidad. En Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña, porque el Señor ha placido, al Padre ha placido daros el reino. Queridos hermanos, Dios mismo está diciendo: no temáis, manada pequeña, pero esa manada tiene que estar protegiéndose unos a otros, animándonos, fortaleciéndonos, cuidándonos unos con otros. Y aquí es donde los grupos pequeños, queridos hermanos, o el evangelismo virtual a través de grupos pequeños nos puede cumplir esta función de protegernos, animarnos. Muchos hermanos se bautizan en la iglesia, pero cuando no encuentran una familia iglesia, empiezan a irse de la iglesia, se desaniman, se desalientan. Entonces, nosotros debemos hacer que a través de los grupos pequeños, las iglesias, las personas encuentren no solamente conocimiento. La Odisea tiene mucho, pero mucho conocimiento. Es enriquecida con la Biblia y el Espíritu y profecía. Dios la enriqueció más. Pero muchas personas necesitan también, aparte de conocimiento, necesitan también cariño, necesitan un apretón, un abrazo, necesitan ser escuchadas, necesitan también orar por ellos, necesitan ser fortalecidas, tienen carencias relacionales. Vivimos en un país donde hay muchos divorcios, muchos padres que no son visitados por sus hijos, donde hay poca comunicación y hay muchas personas que tienen mucho dinero pero carecen de esto. Los grupos pequeños, virtuales o personales, ¿no?, van a fortalecer, van a cumplir, llenar esos vacíos. Y cuando la iglesia, las personas encuentran cariño, amor en las iglesias, ellos quedan ahí y se encantan. Muchas personas nunca vendrán a la iglesia por prejuicios, pero cuando empiezan a entrar a uno de estos grupos que se hacen, ellos pueden afirmarse y tener protección, ánimo. Así que, mis hermanos, entonces necesitamos centrarnos bien en estos puntos importantes de los grupos pequeños. Aquí en la ciudad de Arica se han formado varios grupos pequeños. Yo decía, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Pero Dios nos da sabiduría, entendimiento, y por la gracia de Dios mueve personas, mueven hermanos, y entonces emprendimos por la gracia de Dios
métodos de trabajar, y se formaron muchos grupos pequeños que están aquí, San Pedro de Atacama, y en varias, así en muchos otros lugares de Chile. Nuestros hermanos están haciendo mucho evangelismo virtual, pastores, obreros, laicos, así que es una bendición, y en todo el mundo. Hermanos, ahora hay que ver un poquito también las sinagogas. Es una inspiración también para los grupos pequeños. Jesús iba a una sinagoga y en la Biblia habla de sinagogas. Muchos dicen que la tradición que Ezequiel formó las sinagogas. Otros dicen que cuando la invasión de Babilonia, la primera invasión, ahí se formaron las sinagogas. Pero hay algo interesante, hermanos, que cuando vino la destrucción de Jerusalén por Tito en el año 70, y los judíos sobrevivientes lograron mantenerse hasta el día de hoy a través de las células, esas sinagogas que ellos formaban en diferentes partes. Eso logró mantener su doctrina como un pueblo separado. Se han mantenido los judíos hasta el día de hoy. En ese sentido, hermanos, hay también algo importante. Recordemos que pronto va a venir una gran persecución. El pueblo de Dios, según la profecía, ya no va a poder reunirse. Ya estamos sintiendo un poco eso ya. Pero no va a poder reunirse, los templos van a ser confiscados. Entonces el pueblo de Dios va a tener que subsistir a través de pequeñas comunidades, grupos pequeños, que se reúnen para orar, estudiar, animarse mutuamente, fortalecerse y mantener viva la llama de la fe. Por eso es necesario también entender eso. En las sinagogas, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice ahí el apóstol Pablo, dice que en Hechos 15:21, dice ese versículo: desde tiempos antiguos Moisés siempre se lee en cada ciudad, tiene quien lo predique en las sinagogas todos los sábados. Interesante, ¿no? Se lee los libros de Moisés ahí, en esas comunidades que surgieron con ese objetivo de estudiar especialmente la Torá, el Pentateuco, ¿no? Los libros de Moisés y de los profetas. Se enseñaba mucho, era una escuela de enseñanza, aunque se torcieron después algunos, pero se enseñaba la ley de Dios, se enseñaba, ¿no? En el año 1913, el arqueólogo francés Raymond, explorando la parte sur del monte en que se situaba el templo, encontró una antigua cisterna de agua desde la cual recuperó una inscripción griega que describía la vida de una comunidad en una sinagoga. Dice así: Teodoto, hijo de Betenos, sacerdote y líder de la sinagoga, construyó este lugar, dice, para la lectura de la ley Torá y para el estudio de los mandamientos. Así dice la inscripción. Ese era el objetivo de las sinagogas. Y dice que en las sinagogas participaban varias personas, especialmente los sábados, más o menos unas 7 personas que participaban en las lecturas, en los comentarios, en las traducciones, las sinagogas. Hay otro escritor interesante, también se llama Filón, un pagano, pero él, describiendo las sinagogas en Alejandría, nos da un dato significativo en paralelo a la inscripción de Teodoto. Dice: ustedes se sientan en sus grupos y reúnen sus compañías y leen en seguridad sus libros santos, explicando cada punto oscuro y tomándose el tiempo para tener cómodas y largas discusiones de sus filosofías ancestrales. Así que, hermanos, en la Iglesia Apostólica también vemos en el libro de Romanos 16:5, dice: salude igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos, salude a mi querido hermano Espeto. Romanos 16:5. En Colosenses 4:15, saluda a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Colosenses 4:15. Filipenses 2, a la hermana Apia, Arquito, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en su casa. Y así hay varios versículos donde habla de la iglesia que está en su casa. Entonces, era una realidad.
la iglesia en las casas no era algo simbólico, ¿no? Era una realidad, como el crecimiento de la primera iglesia cristiana creció, pero no en grandes templos, grandes catedrales, sino a través de grupos pequeños, pero organizados. La iglesia se mantenía, los dones, los pastores, había maestros, había evangelistas, había concilios, conferencia general, pero muchas iglesias eran en las casas de los hermanos. Y la hermana White dice que ha llegado el tiempo en que cada iglesia debe ser una casa de oración también. En la iglesia adventista también. El interés por trabajar en la iglesia adventista, Elena White y los pioneros le heredaron muchas veces, en este caso Elena White, de los metodistas. Ellos tenían también, le llamaban reuniones sociales. Ellos se reunían en grupos pequeños para fortalecerse, animarse, estudiar la Biblia. Juan Wesley fue un siervo de Dios que instruyó bien a los metodistas, ¿no? Ellos después ya cambiaron, se olvidaron, pero Elena White recogió esto y ella en los primeros años de su vida, antes, en la primera visión que ella tuvo fue en un grupo pequeño. Cuando leemos los libros, los escritos, Testimonios para la Iglesia, los 9 tomos, notas biográficas de Elena White, vamos a encontrar, hermanos, que desde que ella empieza su ministerio hasta el final, se habla de los grupos pequeños que se reunieron en casas, reunidos para orar, para fortalecerse. Fue hasta el día de su muerte, ella siguió hablando de la importancia de los grupos pequeños. Inclusive la primera escuela sabática surgió en el grupo pequeño que se reunió en el hogar de la familia White, 1852. La esposa escribió, y los congresos campestres celebrados en distintos lugares tenían una concurrencia de miles de personas. Sin embargo, después de cada servicio de predicación se reunían en grupos pequeños también. Dios le mostró a Elena White la importancia de los grupos pequeños. Por eso se pueden apreciar varios consejos al respecto en sus escritos. En los distintos lugares que visitó, incluso Europa, Australia, recibió manifestaciones del grado de recepción de sus mensajes en las reuniones de los grupos pequeños. Algunas visiones recibí ahí. Y así que hay un párrafo interesante. Durante sus 70 años de ministerio, Elena White contempló la manera providencial cómo Dios condujo a su iglesia, dirigió mensajes con consejos sobre cómo formar grupos pequeños para realizar distintas actividades que promovieran el crecimiento, la expansión de la iglesia. En el libro de Joyas de los Testimonios dice así: la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en un grupo misionero. Mantengan íntimo su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. Entonces, hermanos, esto es lo que tenemos que hacer por la gracia de Dios, fortalecernos unos a otros. Nosotros tenemos nuestro grupo pequeño. Yo dirijo personalmente un grupo pequeño, pero tenemos otros líderes que están formando sus grupos pequeños. Y por la gracia de Dios nos fortalecemos, nos llamamos por teléfono. Yo me reúno 2 veces a la semana con 5 o 6 hermanos. La mayoría no son bautizados, pero ahí estamos llamando por teléfono, mandando el link, diciendo: ya hermano, entra, vamos, oramos, cantamos. Y ahí nos estamos animando mutuamente, fortaleciendo mutuamente. Por la gracia de Dios, hermanos, podemos hacer esto. Podemos mandar por Google Meet, por el Zoom, podemos crear un link y mandar, decir: tal hora vamos a entrar, hermano, vamos a reunirnos para orar, cantar. No intentamos ser 5, 10, 20. Empecemos con 1, 2, 3 hermanitos, juntándonos. Y podemos también fortalecernos, animarnos. Nosotros estamos estudiando el año bíblico, los capítulos que nos toca, 2 veces a la semana.
2 veces a la semana nos reunimos para estudiar solamente lo que nos toca. Así que mis queridos hermanos, ánimo en el Señor, Dios nos dé su gracia, nos fortalezca para seguir adelante en esta empresa. Amén. Para cerrar, hermanos, quiero relatar una corta experiencia. Cuando nos llegó la pandemia, no sabíamos cómo trabajar, estábamos inmovilizados. Pero por la gracia de Dios, empezamos a poder formar un grupito de oración y estudio a través de la tecnología. Entonces se logró realizar, hermanos, 3 reuniones semanales, 6 de la mañana, el día domingo, el día martes y el día jueves. Empezamos ahí llamando por teléfono uno por uno, antes de las 6 de la mañana, orando: hermanos, despertar, vamos a unirnos. Le enseñamos a utilizar el celular y las aplicaciones. Le mandamos cómo descargar el Google Meet y cómo instalarlo en su celular. Luego entonces hacíamos prácticas y luego ellos se miraban y aprendieron, y así han aprendido muchos hermanos. Y luego antes de las 6 tenía que llamar por teléfono a uno, al otro: hermano, despertar, vamos, ya entre ahí. Y ahí nos conectábamos, nos mirábamos todas las caritas, y ahí empezábamos a hacer sesiones de oración, contar experiencia. Y hermanos, por la gracia de Dios, se lograron 3 grupos pequeños en las mañanas, utilizando las mañanas, de 6 de la mañana a 8 de la mañana los días domingos. Ahí están encargados el departamento de jóvenes de la iglesia de Arica. Y ahí se dan sociabilización, se hace sesiones de oración, pero se hace en forma especial un estudio de doctrina, apologética, hermenéutica, y ahí estamos ahí estudiando, ¿no? Invitamos a hermanos de otros países a veces, pastores, para que también nos apoyen, nos fortalezcan, hermanos laicos, pero que saben. Luego tenemos también los días martes, en 1 hora, hora y media dura la reunión, 6 de la mañana a 7 y media. También tenemos más oración, una reflexión corta, sociabilidad, cantamos, oramos. Y los días jueves estudiamos la escuela sabática. Y ahí está encargado el director de hora misionera y maestro también de escuela sabática, nuestro hermano Gabriel Pérez. Le está apoyando también ahí todos los jueves. Entonces, hermanos, tenemos que compartir el trabajo. Luego tenemos el grupo pequeño también con los niños, estudiando la escuela sabática, apoyando también ahí con las maestras de la unión de las diferentes. Ahí desde lunes a jueves hay un grupo pequeño que también se formó estudiando ahí con los niñitos. Entonces igual llamando a los niñitos, convenciéndolos que entren. Es un ministerio también que podemos hacer. Luego tenemos el año bíblico Chile, que lo hacemos todos los lunes, en forma más grande, masiva, todos los lunes. Pero en forma interna, hermanos, se han dividido, ya tenemos 7 grupos formados, que nos falta un poco de cohesión, pero ya hay 7 líderes con 7 grupos. Ellos tienen que estudiar, llamar a sus alumnos todos los días, o 1 vez, 2 veces a la semana, a estudiar otro año bíblico, vamos a estudiar juntos, leer la Biblia juntos. Ese es el objetivo. Y gracias a Dios que ya se han formado 7 grupos, y los días lunes a los grupos que les toca exponer, ellos se exponen. Por ejemplo, este lunes que viene va a tocar a 3 grupos. Mi grupo se llama Aspirante al Conocimiento. Y en mi grupo hay como 5 personas. Y hace poquito nomás uno de estos integrantes de mi grupo, que no es bautizado, invitó a 3 personas más. Y ese es el objetivo. Nosotros podemos estar estudiando 3, 4 personas el año bíblico y decir: hermano, inviten a sus conocidos, a sus amigos, mándenle el link, enséñenle cómo hacer. Y ellos invitan y entonces se unen, y ahí empezamos a hacerle leer, sociabilizar. Es un medio, hermano, para poder evangelizar. Así que hay que integrar no solamente a los de la iglesia, sino invitar a personas que no son bautizadas, que conocen algo de la fe. En mi grupo, yo tengo en mi grupo Aspirante de Conocimiento un hermano de San Pedro de Atacama, que es alguien que está conociendo recién la fe, hermano Evander. Tenemos también a nuestra hermana Elizabeth, que es de otra iglesia, pero que está conociendo también nuestra fe.
Tenemos a nuestros hermanos de Cabrero, de Concepción, a dos hermanos, Reinaldo y Eli, muy buenos nuestros hermanos también, que simpatizan con nosotros un poco. Y ahí estamos, y mi hijita también forma parte de mi grupo pequeño, mi esposa está en otro grupo pequeño también animando. Así que hermanos, podemos agarrar el teléfono y llamar, ¿no? Hacer una oración, hermano, ¿cómo estás? También es una forma tan sencilla de hacer evangelismo virtual, pero algo debemos hacer. También, como muchos pastores, hermanos, a mí también me toca dar clases bautismales a través del teléfono o de la misma aplicación. Le mando el link, ahí entramos, estudiamos. Así que mis hermanos, ánimo en el Señor, que Dios los bendiga, los fortalezca y recordemos que vosotros sois mis testigos, dice Jehová, vosotros sois la luz del mundo. Jesús nos da el gran privilegio, con su ejemplo, su pasión. No hubo un misionero tan esmerado, tan esforzado como nuestro Señor Jesús. Y desde el mismo cielo, a través de su Espíritu, nos anima. Que sea esta nuestra experiencia, en el nombre de Jesús. Amén.